Muy buenas, amado hermano, amigo, gente que me escucha. Dios me lo bendiga muy grandemente a cada uno de ustedes. Dios tiene grandes cosas y propósitos para nosotros. Quiero darte un mensaje muy bonito y quizás lo puedas compartir. Hay algo muy importante que quiero hablarte acerca de la desobediencia, lo que es la rebelión, más que todo. A veces pensamos que hacemos bien las cosas, pero a rato estamos en desobediencia al Señor. Y algo que Dios no pasa por alto es la rebelión. Yo quiero hablarte de la historia de un hombre que fue muy rebelde a Dios. Fue un rey, desobedeció a Dios cuando Dios le dio una orden para ir a hacer la voluntad de Dios y de destruir a un rey con todo lo que tenía dentro, y no lo hizo. Y ahí la historia. En Primera de Samuel 15:22 en adelante, puedes leer más si tú quieres. Todo el capítulo está formado de muchas cosas, pero yo quiero leerte unos cuantos versículos. Dice que Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Dios sea obedecida? Vean qué pregunta más tremenda. ¿Se complace Dios más en los sacrificios? Quizá tú tengas años de estar ahí sirviendo en la iglesia, pero sin obedecer a Dios. ¿Será que el estar en un lugar y sentirse uno que está bien es suficiente? ¿Cuál es nuestra rebelión? ¿Qué pasó con este rey? Dios mandó a destruir una ciudad con todo lo que había dentro, sin tomar nada de lo que había. Pero este rey hizo lo contrario, no le obedeció a Dios. Por eso el profeta Samuel, cuando llega, le dice: se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que el cebo de los carneros. Presta atención cuando Dios te habla. Escucha cuando Dios te da una orden. Hazlo, porque Dios no va a pasar por alto lo que tú hagas en contra de Él. Dios tiene un compromiso contigo y tú tienes un deber con Dios a cumplir. Te voy a dar una pequeña historia o qué fue lo que pasó más o menos en este lugar. Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová, porque a veces pensamos que ya hicimos lo que Dios nos mandó, pero no hicimos a cabalidad lo que Dios nos mandó. Dice que Saúl estaba cegado por un amor propio, parcial y engañoso. Aleluya. O en su declaración a Samuel, hacía el papel de un hipócrita, atrevido y astuto, porque Saúl nunca tuvo la presencia de Dios. Él siempre se dejó llevar por su propio instinto, no obedecer a Dios, creyendo que lo que él hacía estaba bien. Profesó haber cumplido el mandato divino. ¿Y qué culpa? Y qué culpa a cualquier efecto de la ejecución que correspondía al pueblo. Y que la culpa de cualquier defecto en la ejecución correspondía al pueblo. O sea, por darle honor al pueblo. Dice que Samuel, sin embargo, veía el verdadero estado del caso. Y en cumplimiento de la comisión que había recibido antes de emprender el viaje, procedió a denunciar la conducta de Saúl como caracterizada por orgullo, rebelión, desobediencia obstinada. Santo es el Señor. Cuando Saúl persistió en afirmar que había obedecido, alegando que los animales cuyo balido era oído, o sea, el bujido de los animales, había sido reservado para un liberal sacrificio de agradecimiento a Dios, su contestación evasiva y mentirosa provocó una reprensión dura de parte del profeta de Dios. Fue merecida, claro que sí,
porque el destino del despojo al altar fue un pretexto fútil, o sea, sin tener ninguna característica de bendición, sino algo que se mostraba por el orgullo, por cuanto Dios le había dado una victoria, pero él se glorificó a sí mismo. Fue un engaño grosero, un esfuerzo por esconder el egoísmo, el motivo original bajo la apariencia del celo religioso y de gratitud que muchas veces tenemos. No te escondas tras un capote religioso creyendo que estás obedeciendo a Dios cuando estás pecando delante de Dios. A Dios no se le puede engañar. Dice la Escritura que Él no puede ser burlado. Si nosotros creemos en el Señor, tenemos que servirle como Él nos manda, conforme a la palabra del Señor, no haciendo cosas ahí por aparte de la presencia de Dios, porque muchas veces usamos una falsa sumisión, pero ¿engañamos a Dios? Jamás. A Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Dios lo conoce todo, conoce tu corazón, conoce tus entrañas. Él sabe los momentos difíciles y los momentos emotivos que has pasado. Él conoce toda nuestra vida. Él nos formó, Él nos hizo. Dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación. Si tú eres una persona hostil, rebelde, eres como uno de tantos brujos que hay que adivinan, o esos medios que adivinan. Vea, así considera Dios a la persona rebelde, a la persona que no obedece, a la persona que tiene sus propios enigmas, sus propios propósitos y no los propósitos de Dios. Dice, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Qué tremendo cuando nosotros vemos que esto se manifiesta muchas veces en las iglesias. Claro que sí. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Hermano, qué duro cuando la presencia de Dios, hermano, se va de nuestra vida. Cuando ya la presencia de Dios no la sentimos. Cuando estamos secos. Cuando somos troncos, hermanos, listos para el fuego. Hermano, es necesario humillarnos delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él volverá a nuestra vida y nos volverá al vigor cuando nuestro corazón esté humillado. ¿Sabes qué dijo? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Oiga, había desobedecido todo el mandamiento que se le había dado, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Perdona por favor mi pecado. O sea, temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Pastor, tú que me escuchas, ¿estás consintiendo tú el pecado en la iglesia? ¿Estás consintiendo a la voz del pueblo porque dicen es que no hable más así, no predique así, porque eso ofende, eso afecta? Mire que hagamos esto en la iglesia, que convoquemos acá. Hermano, y a veces el culto es más de payasos, hermanos, que de la presencia de Dios. Hay veces, hermanos, que llegan gente, hermano, endemoniada para pedirle a uno que haga cosas que están fuera del orden de Dios. Y aunque en apariencia pensamos que estamos haciéndolo bien, estamos desobedeciendo a Dios, porque el Señor dijo que predicáramos de arrepentimiento, que predicáramos del pecado, para que la gente, hermano, sea salva. ¿Sabe qué pasó con este motivo? ¿Qué pasó cuando se teme al pueblo? Dice, este motivo era distinto del que había alegado antes. Él es el lenguaje de un hombre llevado de medidas extremas. Y aunque hubiera sido verdad, los principios explicados por Samuel demostraron que no podía mitigar la ofensa. Había ofendido a Dios. Claro que sí. Entonces el profeta pronunció la irrevocable sentencia del rechazo de Saúl y su familia. Fue judicialmente excluido por su desobediencia.
Usted sabe lo que es perder uno la heredad de la vida eterna por desobediencia, por rebeldía. Porque muchas veces nos dejamos llevar por caminos equivocados. Pero Dios nos quiere restaurar a nosotros. Esto lo dejó el Señor para que tú seas restaurado. Hermano, hermana que me escucha, líder, que estás ahí trabajando con jóvenes, que estás trabajando en la iglesia como guía, que estás trabajando como diácono. La presencia de Dios, la verdad de Dios se tiene que mantener. Por eso su palabra dice en los salmos, compra la verdad y no la vendas. Y dice además, y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Eso le dijo Saúl a Samuel. Vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra de Dios. Y Jehová te ha desechado a ti para que ya no seas más rey sobre Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano, desaliento a una promesa que la tenía hecha! Era de él la promesa, pero él la desechó porque Dios lo escogió como rey. Dios nos escoge a nosotros, hermanos, pero en el camino nosotros tenemos que responderle a Dios tal y como somos. No podemos, no debemos desobedecer a Dios. No cambies la verdad de Dios por fábulas mentirosas. No cambie la verdad de Dios por argumentos que no funcionan, que no sirven ante Dios. No cambie la verdad de Dios por el orgullo, por la rebelión, por la obstinación de tu corazón. Dios tiene propósito. Aleluya. Cuando Samuel se volvió para marcharse, Saúl se asió del extremo de su manto, el cual se rasgó. Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y no ha dado a tu prójimo, y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Aleluya. ¿Sabes qué, hermano? Siempre va a haber alguien ahí mejor que tú. Nosotros tenemos siempre alguien que es mejor que nosotros, más temeroso, que es más bondadoso, que es más especial, que muchos pretendemos que somos los únicos. Eso es una mentira. Hay alguien, hermano, que está ahí, que Dios lo tiene ahí esperando ver si tú obedeces o no, porque Dios nunca se va a quedar sin renuevos. Y también el poderoso de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Oye, hermano, lo que Dios dice, esto es verdad. Cumple tu propósito en el Señor, cumple tu carrera. Es lo que Dios tiene preparado para ti, nadie te lo va a robar. Dios tiene grandes cosas para ti. Y él dijo, yo he pecado, mas te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hermano, la obstinación tan grande de Saúl, hermano, era que él no quería ser avergonzado ni humillado delante de su pueblo por lo que él había hecho. Pero sabe, ya Dios le tenía respuesta a todo esto. Sabes, hay algo muy importante, que cuando el Señor da una orden hay que cumplirla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que volvió Samuel tras Saúl. Claro, no para honrar a Saúl. Samuel llevaba ya su trabajo para cumplirlo y para que lo que él estaba hablando al pueblo fuera cortado, porque él quería sobresalir. O sea, Saúl quería sobresalir, pero dice que Samuel volvió tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, tráeme a Gad, rey de Amalek. Y Agad vino a él delicadamente y dijo a Gad, ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Pensó que ya el rey Saúl lo había perdonado. Pensó que ya él no había de ser juzgado a muerte. Pero ¿sabes qué hizo Samuel? Tú puedes seguir leyendo ahí. Dice que Samuel hizo traer a Gad. Y ahí mismo le dijo, por cuanto tu espada ha asesinado y ha matado a muchos,
esta espada cumplirá el propósito de Dios. Y lo desgolló ahí. Qué tremendo, hermano. Derramó su sangre ahí para quitarle todo el orgullo a Saúl, porque eso era lo que tenía que haber hecho Saúl cuando Dios le dio la orden. Pero él consintió. Hermano pastor, líder que me escuchas, hermana que está sirviendo al Señor, no consienta el pecado, no consienta la rebelión, no sea partícipe de desobedecer a Dios, porque Él no va a perdonar nuestro pecado. Y dice que es como la adivinación, lo que Dios, hermano, rechaza, lo que Dios nos ha amonestado de que no consultemos ni hagamos, traer adivinos. Dice que es como adivinación la rebelión y como pecado de idolatría es la obstinación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para sanarnos? Es obedecer a nuestro Señor. Cumple los votos. Cumple el propósito en el Señor con el cual fuiste llamado. No te dejes impresionar ni por la plata, ni por el oro que te puedan ofrecer para cambiar el tema o cambiar los sermones de un templo o de una iglesia. La enseñanza tiene que ser pura y traerse pura ante el pueblo. No podemos titubear en este caso porque Dios dice no pasará por inocente al culpable. Amado hermano, oremos por las iglesias. Oremos por cada uno de los pastores, hermanos, que están pasando situaciones difíciles. No vendan lo que Dios les da. No vendan lo que Dios hace para que ustedes se levanten. En el nombre de Jesús, lo que ustedes tienen no es de ustedes, es de Dios. Dios se los ha dado. Y si Dios dice esto es así, así será. Así que Dios me los bendiga. Mediten en esto. Que el Señor les fortalezca y les dé vida. Y cada uno de nosotros humillémonos bajo el brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo.